Hola queridos amigos y amigas que nos ven y nos escuchan en este momento. Estamos contentos una vez más de poder ofrecerles a ustedes un programa ameno y con muchas cosas de qué hablar, aprendiendo un poco más de aquello que Dios nos ha revelado y nos seguirá revelando a través de su Espíritu Santo. Y creemos que nuestra mente será renovada en un día como hoy. Y conmigo está nuestro amigo Andrés Allen, que seguro le va a saludar también. Sí, bueno, muchas gracias, Robert. Realmente estoy muy emocionado de poder compartir este nuevo serie que yo creo que Dios ha dado para nosotros para no solamente relevar para nuestra vida, pero también para bendecir lo que están escuchando. Entonces es con mucha alegría y con mucha emoción que estamos aquí eh, haciendo un nuevo serie con un nuevo tema y yo creo que va a ser un clave para ustedes, como ha sido un clave para nosotros, para cómo podemos enfrentar el mundo con una nueva esperanza, con una nueva mentalidad, con una nueva manera de ver las cosas y continuando en este mente o este sentimiento, esta animación, ¿no? Mm. Y Robert, ¿cómo tú has estado en este tiempo, Robert? Hace poco tiempo, ¿no? Que hicimos esa última serie sobre emociones y nosotros han recibido muchos feedback sobre ese tema. ¿Y cómo tú has estado, Robert? Solamente Bueno, para contribuir, ¿no? Con la gente. bueno, sí, Andrés, es verdad que hay mucha gente que nuestros amigos que nos escuchan en diferentes partes del mundo, pues nos ha dado feedback personalmente acerca de la última serie sobre emociones y qué tan importante es esto que nos ayuda a nosotros a entender un poco más nuestro comportamiento y también nos ayuda más a entender lo que es verdadero, ¿no? Lo que está realmente en nuestras capacidades de entender. Porque Dios también se manifiesta allí y dando entendimiento a nuestras vidas para poder conocer el propósito en su reino. Y de la misma manera, Andrés, Sí, y siguiendo con esa misma línea, pues hemos estudiado y hemos visto aquello sobre hablar un poco más sobre la mente. Antes hablábamos sobre las emociones y eso, aquello que produce pensamiento, que crea, todo aquello que nosotros discernimos, vemos, analizamos, ¿de dónde viene? ¿Cómo viene? sí. Yo también quiero decir muchas gracias por todos sus comentarios y feedback por mí mismo, porque es un camino para mí y yo sé que estamos escribiendo historia, Robert y yo, con un podcast hispana en Dinamarca y bueno, yo estoy día a día recibiendo feedback de amigos hispanos alrededor del mundo que, ay Andrés, tu español lo está siguiendo y está mejorando y wow, me alegro mucho. Entonces, no solamente es una bendición para ustedes, pero realmente es una bendición para nosotros. Es un regalo que podemos compartir algo y hay personas que quieren escuchar lo que tenemos en el corazón, lo que tenemos en nuestra mente y que aún que puede ser una bendición, wow, es increíble, ¿no? Pero para regresar o para volver a lo que tú estabas hablando, Robert, sí, el tema que tenemos preparado para ustedes y con lo que han esperado nosotros el último tiempo es ese tema del mente, ¿no? De cómo pensamos. Hablemos sobre emociones la última vez y son conectados los pensamientos con las emociones y vamos a desarrollar sobre esto en este tema también. Pero vamos a empezar, ¿no? Sí. El tema es la mente de Cristo, ¿no? ¿Y qué es esto, Robert? ¿Qué es la idea sobre esto, no? Bueno, todos nosotros hemos siempre hablado de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de vivir, de cómo nosotros pensamos, así actuamos, y en parte pues es verdad, y siempre estamos mirando las diferencias que hay de manera de pensar, no aquel es muy centrado, aquel es muy liberal, evaluamos de acuerdo al comportamiento, porque creemos pues que el comportamiento es la respuesta de lo como pensamos
o lo que hemos aprendido, qué tenemos en nuestra mente. Pero vale destacar que en Primera de Corintios 2, del 6 al 16, y en parte queremos enfatizar el versículo 16, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces Pablo estaba hablando para la iglesia en la de Corintios sobre Exactamente. como esta idea de que tenemos la mente de Cristo. Exacto. ¿Cómo es eso de tener la mente de Cristo? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo se come eso, no? Porque a veces pensamos que son prácticas religiosas, ¿no? Que solamente es en la iglesia, o hablar como evangélico, o hablar como un religioso, qué sé yo, como un israelita, un fariseo, qué sé yo, católico. Entonces pensamos que eso nos lleva a tener una mente más cercana a lo que es Dios, ¿no? Y eso queremos indagar un poco más, ¿no? Acerca de nuestra cosmovisión, cómo vemos la vida, ¿no? Qué es lo que hay realmente en nuestro corazón o en nuestra mente en este caso, ¿no? Sí, yo creo que es muy relevante por un tiempo como hoy, ¿no? De que como cristianos, como no solamente cristianos, pero personas, tenemos como una mentalidad, ¿no? Mm, Y, y en yo quiero animar a ustedes también para leer, es un poco, mucho de leer en una vez, pero cuando estamos siguiendo en este tema, quiero animarles de leer este versículo, porque este es como clave para entender todo lo que vamos a desarrollar, ¿no? exactamente. Eh, pero como, como, como yo creo que a veces faltamos en la iglesia En la sociedad. en la sociedad hoy eh, sabemos las canciones en la iglesia, sabemos los textos en la Biblia, pero no sabemos cómo podemos demostrar el amor de Cristo, las ideas del Señor, el reino de Dios. ¿Cómo podemos demostrar para el mundo? Ujú. Sabemos, todas las reuniones, reunimos siempre para los cultos, los eventos de oraciones, pero nuestra vida privada, ¿cómo voy a pensar sobre mi economía? ¿Qué piensa Jesús sobre mi economía? ¿Qué piensa el Señor sobre mis relaciones interpersonal con mis colegas en la sociedad democracia? En la democracia, ¿quién es mejor? ¿El presidente que tenemos hoy o el otro? Yo creo que Jesús tiene una respuesta para todos estos detalles también en nuestra vida, todos estos conflictos, todos estos problemas que tenemos en el mundo hoy. Jesús tiene una respuesta y Él quiere dar esta respuesta para nosotros como una mentalidad para nosotros, ¿no? Mm, claro, vale destacar que sería muy fácil, ¿no? El ver que nosotros tenemos la mente de Cristo solamente para definirlo como actividades de índole religiosa. Es decir, que se mueva solamente en un grupo, llamémosle cristiano, un grupo, o en un grupo de iglesia. Entonces todo está ya, las cosas de Dios son las que pasan allí y afuera pues son las cosas de quién sé yo, del gobierno de turno o tal vez es las cosas del individuo que más grite o el que tenga más plata o el que tenga menos problemas de salud. Entonces, yo no sé cómo es, pero creo que Dios ha hecho todas las cosas, han sido creadas por Él y para Él y en Él. Entonces vale destacar que la mente de Cristo es tan amplia y Él nos las ha dado a nosotros, ¿verdad? Que nosotros tenemos, como decía Pablo, en cuanto a esto, nosotros tenemos la mente de Cristo, es que son las respuestas de cómo nos movemos. Es decir, tener la mente de Cristo es cómo manejamos las respuestas de nuestro comportamiento, de nuestro estilo de vida, de acuerdo, ¿verdad? A los que están en el corazón. Pero ¿quién va a definir eso? Como dice allí en Corintios, ¿quién define lo que Dios piensa, lo que Dios tiene preparado? Dice que el Espíritu de Dios, y el Espíritu ha sido dado a nosotros. Dice que discierne hasta lo más profundo como respuesta a este mundo, ¿no? Venga tu reino sobre nosotros, hágase tu voluntad aquí en la tierra,
no allá en el cielo. Aquí en la tierra sea hecha tu voluntad. Y yo creo que esto de tener la mente de Cristo es tan complejo y necesitamos mirarlo en varias perspectivas de lo que realmente Dios quiere traernos. Es la mente de Cristo que tenía libertad, que aún siendo Israel prisioneros, ¿verdad? De los Sí, romanos, sí, él se movió en libertad. sí. Y aún siendo prisionero de temas religiosos, de conservación, no sé cómo se dice, que eran, había mucha gente que conservaba pues una liturgia muy mm, estricta. Ujú. Jesús pudo moverse en libertad en medio de ello, pudo hablar donde no tenía de repente que hablar, porque él tenía un mensaje. Si él tenía algo ya en su mente de traer, y él por eso habla de las buenas nuevas. Pero no me quiero desviar, Andrés, de esto sobre la mente, ¿no? De cómo nosotros podemos ver el mundo y cómo podemos reaccionar ante las necesidades que existen en este planeta a nuestro Sí. alrededor. Lo que yo quiero también dar un comentario es como el camino para mí de empezar de pensar diferente Mm, sobre todo esto y que era la mente de Cristo, era que hay como un gap, no sé cómo se llama en español, pero hay como una muy grande distancia ujú, entre la iglesia hoy y la sociedad. Que, que cuando miramos a la Biblia, Jesús era como el el puente puente. Ujú, para conectar lo que creían en el Señor con el mundo. Y él siempre era un puente, él era una respuesta, él era una persona de influencia. ujú, Y si miramos más atrás en la Biblia y también para frente, ¿no? Después de Jesús, todas las personas que han como errores o ejemplos de la vida, ujú, eran personas de influencia. Y mi ujú, pregunta es, ¿cómo es la influencia de la iglesia hoy en el mundo? ¿Cómo son las respuestas de la iglesia para todos los problemas que hay? Si había problemas ayer, hay más mañana, ¿no? Y estamos con las mismas respuestas como de nuestros padres o abuelos, ¿no? Por ejemplo, una respuesta controversial es que para mí provoca mucho cuando escucho esto. Por ejemplo, que yo estoy viviendo en Europa, que ahora es la mayoría de las personas, yo creo que van a tener la categoría como ateístas, ¿no? Que no creen en Dios. ujú, Y la respuesta de la mayoría de los cristianos hoy en un lugar como Dinamarca es que la gente no está interesada en Dios. Es por eso. La gente no está interesada en Dios y por eso no van a la iglesia. Mira, si pensamos así, nunca vamos a llegar a la gente. ujú, Mi pregunta es, ¿esa era la actitud de Jesús? ujú. Y esos son los comportamientos que estamos predispuestos, ¿me entiendes? De acuerdo a lo que yo estoy pensando, de acuerdo a mi mentalidad. ¿Quién está influenciando mi mente, no? ¿De dónde está viendo? ¿De qué canal? ¿De qué canal estoy viendo las cosas que veo, no? Eh, ¿Qué está edificando mi mente? ¿De dónde viene mi información? Jesús decía, todo lo que el Padre me ha dicho, eso es lo que le comunico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la importancia de ver cómo yo estoy actuando de acuerdo a los desafíos de la vida, de acuerdo a la gente que quiere o no quiere Sí, oír del Señor? ¿No quiere oír de Dios o no quiere oír de tu Dios? ¿No? sí. Y yo no estoy diciendo que yo tengo la respuesta, Mm, pero esta respuesta, ¿qué produce esa respuesta? Produce que yo me quede en mi iglesia con mm, mis amigos y nunca sale de mi zona de confort. mm, mm, Nunca voy a como desarrollar mi mente de cómo yo puedo comunicar un mensaje que es relevante, que le da vida mm, para la gente de hoy. mm, ¿Cómo yo puedo hacer una respuesta para el mundo? Porque mm, Jesús era la respuesta de este tiempo, pero también es la respuesta de hoy. Tal vez el mundo ha cambiado, pero yo también creo que el Señor y el Espíritu siempre está renovándose para hacer una respuesta para todos los problemas del mundo, ¿no? mm.
Bueno, eso es solamente, lo siento si me siento como muy provocado, pero es solamente algo que me soy muy apasionado de comunicar, que a quitar estos pensamientos, esas actitudes que se roban la oportunidad que la iglesia pueda crecer, que la gente pueda crecer, no solamente la iglesia, pero tu vida personal pueden crecer. Jesús estaba diciendo, no como una mentirosa, él estaba diciendo que yo tengo vida para ti y es vida en abundancia. No era vida en la iglesia, vida en una subcultura, no era de sobrevivir, no, vida en abundancia. ¿Y qué es vida en abundancia? Es todo tu vida. A pesar de las circunstancias. Sí. Vale la pena, ahorita que estoy pensando y quiero enviar un saludo allá a mis amigos en Mérida, Venezuela, el pastor Campo, y me llamaba mucho la atención, dado a que muchos de ustedes que me escuchan en muchos lugares saben de los problemas que pasan en Venezuela ahorita a nivel político, a nivel económico, mucho en lo económico, en lo que la gente vive sobreviviendo cada día, ¿no? Y a pesar de esto, yo escuchaba tantos problemas pues, que han pasado o que pasa diariamente en Venezuela y podía también ver algo tan lindo que venía del pastor Campo, que le saludo y mis respetos desde aquí, era que decía que él se había empeñado, que él tenía una idea del reino, una idea de enfocarse en la educación de los niños, de no abandonarlo, que él quería seguir dándole a los niños a pesar de las circunstancias, pero que no abandonar la educación. Y ahí, cuando ellos de repente deberían enfocarse en qué comer el día a día, ellos estaban pensando en hacer una escuela, cómo congregar a los niños, cómo enseñar a los niños inglés, matemática, y se reúnen en los locales de la iglesia, que realmente antes era para una liturgia, pero no allí, que son locales grandes y están construyendo allí día a día en necesidades, pero Dios está dándoles a ellos, ¿cómo se dice? Proveyéndoles para sus necesidades, para la edificación, gente que sin ellos pedir, pues se abocan a ellos y les ayudan para construir esta idea, una idea de reino. Si yo pensara como venezolano, Andrés, yo dijera, no gasten plata en eso, miren a ver en qué comen, búsquenla en la comida de hoy, ¿no? O sale de ahí. O salgan de ahí, corran, váyanse para, qué sé yo, Estados Unidos, Chile, y él todavía sigue creyendo, ¿me entiendes? En algo, porque su mente, y ¿me entiendes? Está basada en aquel que tiene esperanza y que tiene una respuesta para un mundo vil, para un mundo lleno de necesidades. Y por eso me llama mucho la atención lo que tú dices. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo tú respondes a este mundo con tantas necesidades? Adelante, Andrés. Sí, y yo quiero animarles de empezar pensar en todas las personas que son como héroes en la Biblia, ¿no? Tenemos Moisés, tenemos Abraham, tenemos José. Héroes. Héroes, sí, héroes. Héroes. Héroes, sí, esa es la palabra. Tenemos Daniel, Jeremías, Isaías. ¿Qué era como la actitud de esas personas? ¿Y cuál era la posición de esas personas? ¿Eran personas que estaban sobreviviendo o eran personas que realmente estaban con mucha influencia, mucho poder? Hay como yo estoy diciendo, hay como un gap. Yo no distancia, un abismo. Un abismo grande entre la iglesia de hoy y lo que estamos leyendo en la Biblia sobre los héroes y también sobre la iglesia que empezó después de Jesús, ¿no? Cómo ellos estaban viviendo y cómo estamos viviendo hoy como iglesia. Si vamos a Pablo, él era una persona con mucha influencia, ¿no? Él estaba en una posición con mucho poder. Y yo creo que Jesús está llamando a nosotros para ser el mismo también. Influenciaban, dice, trastornaban ciudades enteras, los discípulos. Sí.
Y de trastornar era porque traían un mensaje, ¿no? Un mensaje de esperanza para la sociedad, un mensaje de salvación Pero para la también en sociedad. los detalles, ¿no? Si En los miramos a detalles. Noah, Ujú. Noé. Noé, Ujú. ¿quién enseñó a él de hacer un bote exactamente con los metros y todo? A lo mejor una ilustre universidad de aquel tiempo. No, no dice en la Biblia que él se fue para una escuela de carpinteros, Mm, carpinteros. mm, Él recibí un mensaje y ahí no había el Espíritu Santo, todavía no dice mm. Espíritu. Él recibí un mensaje, un plan detallado De lo que iba a ser. que él va a hacer. Mm. Cuando nosotros hacemos cosas hoy como cristianos, estamos haciendo muchas cosas. Estamos tan ocupados de hacer. Y a veces lo que cabe destacar, ¿no? Que eran cosas que no sabían y fueron reveladas, ¿no? Era un mensaje que era revelado al hombre. El hombre tenía la capacidad de recibir ese mensaje de Dios, una comunicación del cielo con detalles, como tú lo dices, igual con el arca, ¿no? Con detalles, cuánto iba a ser. Yo no sé quién le mandaba el plano, pero dice que era una revelación que Dios le daba al hombre. Y lo vemos luego que dice que son cosas grandes y ocultas que no conocemos, que serían reveladas, que clamemos a Él. Dios siempre se ha revelado al hombre, trayéndole beneficio, trayéndole respuestas para las necesidades inmediatas de la nación, no de la capilla, ¿no? Sino de la nación. Entonces, ¿qué dice Dios para nosotros en este tiempo? En nuestra sociedad, en el corona, o ya pasó el corona, o estamos en el corona, vamos a volver como antes, y todo este modo de pensar, ¿no? Que a veces es locura, ¿no? El seguir repitiendo lo mismo. Pero vale la pena destacar que lo que tú dices, Andrés, que esta gente fue educada directamente del cielo, llevando a ellos mensajes que afectaban la nación completa, Bendic- bendiciéndolo, sí, para lo justo e injusto, porque la sí. bendición era para todo el mundo, ¿me entiendes? Pero traían transformaciones completas de la sociedad. Y Un yo, desafío grande para yo soy nosotros. culpable también, pero lo siento mucho, pero yo no conozco muchos cristianos que son ricos, No. que tienen, porque yo no sé ustedes, pero cuando yo miro a la Biblia, todas esas personas que yo estoy diciendo sobre, ellas tenían dinero y Sí. dinero también le daba Influencia. influencia. Sí. ¿Cómo es nuestra actitud sobre dinero hoy también? Yo sé que todo es del Señor, Mm. pero a veces tenemos la tendencia o la idea de ese no es para mí, ese es para los pecadores. Mm. Ellos son los ricos que son corruptos. Mm. Sí, tiene que ver mucho con cómo pensamos, ¿no? Qué tipo de mentalidad tenemos, ¿no? Si creo que esto es de nosotros o no. Yo no estoy diciendo que tú estás en un camino malo porque no tienes dinero. Yo no estoy diciendo esto, pero yo estoy diciendo que hay como yo estoy repitiendo, que hay un gap entre las mentalidades que tenemos hoy como cristianos y la actitud o mentalidades que los cristianos estaban con en la Biblia. Sí, sí. Y este abismo es porque aquello que nosotros creemos como sobrenatural, porque todos sabemos que una vez de decir que yo creo en Dios ya es sobrenatural. Afirmar que yo creo en Dios es sobrenatural porque no lo conozco, no lo veo, no lo sé, ¿me entiendes? Ujú. Entonces ya es una afirmación sobrenatural. Pero luego que estamos en Dios, ¿verdad? Conocemos también cosas sobrenaturales, como milagros. Los Sí, milagros son aquello que identifica que tenía una pierna más larga que otra y ya creció, me fui sanado de un cáncer, y todo eso es, y todo eso es verdad, y y eso es es parte, muy bueno. y es solamente un área, ¿no? Un Sí. área que nos identifica sobre la parte sobrenatural. Pero ¿qué de la otra parte, ¿no? Que también necesitamos ser sanados, ser suplidos, ser rejuvenecidos, ser restaurados. Y es la parte socioeconómica o la parte social, ¿verdad? Cómo yo puedo ser, influenciar en mi entorno, alrededor de donde yo vivo, en mi trabajo. Y es un desafío que yo tengo personalmente, Andrés, ¿no? Dice, ¿cómo yo puedo desarrollar la influencia, ser representante? Decimos que somos embajadores del reino de Dios. ¿Cómo puedo yo representar? ¿Cuál es la
¿Qué es lo que Dios me está diciendo que debo de hacer en esta necesidad? ¿Tengo la posición exacta de ser un influenciador? ¿Seré yo el próximo Noé que debo de construir un arca? ¿Es eso lo que Dios me está mandando? ¿Vendrá un diluvio ahora? ¿Seré yo el que tengo que hacer la nueva vacuna contra el coronavirus? Yo no sé cuáles son los desafíos que cada uno de nosotros tenemos en nuestra sociedad, donde tú estás, en tu vida personal, en tu vida familiar, pero vale la pena de ver de que, ¿qué significa esto de tener nuestra mente en Cristo? ¿Qué es lo que esto repercuye? ¿Cómo vamos a hacerlo, no? Porque siempre vamos a tener una mentalidad de eh, sobreviviente y no de vivir, ¿no? No Sí. vivir para Cristo, ¿no? Vivir en Él y por Él y para Él. Y eso es lo que yo debo descubrir, ¿no? De qué significa ser, tener la mente de Cristo. Ser miembro, ser aceptar, decir la oración de fe, o es mucho más allá, trasciende mucho, mucho más allá. Y es por eso que nosotros podemos decir que tener la mente de Cristo, yo no voy a estar esclavo a nadie, ni a pastores, ni a presidentes, ni a nadie por el estilo. Yo soy libre, yo me muevo en aquel don Que que Dios tengo. me ha dado. Sí. Y entonces voy a tener menos dificultades con el problema de quién es el que tiene que dirigir. ¿Me entiendes? Porque le echamos la culpa al pastor o a la pastora que hizo o que no hizo, o que dejó de hacer, o el cura de la parroquia, qué sé yo, cualquier otra persona que tenga lo que llamamos en nosotros autoridad. Pero olvidamos que tú tienes una parte primordial a través de tus dones, porque Dios le dio dones a los Sí. hombres. Y el ejemplo que yo le daba también sobre ese tema de que yo estoy viviendo en Europa y es un continente que es muy educada y Dinamarca también es muy educada. Las ciencias están muy fuertes y estos son contra Dios. Todas estas explicaciones yo he escuchado y él es un ateísta, entonces él no quiere del Señor. Ese, esa actitud yo he escuchado en la iglesia por años, Mm, años. ¿Y qué ha producido? ¿Que la gente se acerca más a Dios? Es una pregunta. Esa manera de pensar ha ayudado para el reino de Dios puede crecer, que hay más gente que puedan ser parte del reino. Esa explicación, mm, ese le ha dado más como libertad para ser amado por quien somos realmente, ¿no? mm, A mi próximo. mm. No importa si creen en Buda o ninguna Dios o como sea. Esa actitud, esa explicación ha producido una... ¿Tú crees que esa es la mentalidad de Cristo sobre esta persona que Mm, es ateísta? Tú eres ateísta, entonces no le quieres a mí. mm. O eh, Eso yo no parece, sé. parece que el abismo crece más, ¿no? Sí, Diciéndolo de esa manera, ¿no? Si tú eres ateísta, pues entonces estamos fracasados y estamos... pensamos así. En claro, por serio, supuesto. estamos fracasados. Bueno, yo no quiero continuar pero quiero animarles a leer esta escritura. Mm, Y vamos a desarrollar más sobre esto en los próximos episodios. mm. Pero para como continuar en el tema y no mis frustraciones, lo siento mucho, Es bueno que podamos hablar de todo un poquito. lo que estuvimos hablando y es como esa cita, ¿no? Que explican muy bien lo que estamos tratando de explicar. Y Mm. ustedes conocen el Albert Einstein, que era una cientista, no, Científico. científico Ujú. de Alemania, ¿no? Y él dice que locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Sí, sí. ¿Cómo se come eso? Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando tener los mismos resultados. En- eso es algo que él llama locura. Y cómo lo vemos nosotros normalmente, ¿no? Mi pregunta es, entonces, ¿qué es normal? Que es normal. Entonces, ¿la meta es de ser normal o la meta es de qué? Si miramos a esta cita, ¿no? No era normal que Cristo hiciera lo que hizo. Por eso siempre fue criticado porque no estaba en los patrones normales, ¿no? Fue perseguido porque no, de repente no hacía lo que debería hacer. Era normal que él hablara de las cosas de Dios en la sinagoga, pero él iba por las calles.
Era normal que se guardara el día sábado y él no lo guardaba. Era normal que se tendría que hacer muchas cosas, lo normal, ¿no? Y tal vez para nosotros hoy, ¿no? Entonces también tenemos ese dicho, ¿no? Ahora que estamos volviendo a la normalidad. Mm, ¿Y qué es esto? que sí, que es la normalidad. Sí, ya estamos saliendo del corona, vamos a regresar a lo normal. ¿Qué es lo normal, no? Y lo más que llama la atención de este pensamiento, Andrés, es queremos seguir obteniendo cosas diferentes, pero seguir Haciendo lo haciendo mismo. lo mismo. Es como que si yo te dijera a ti, Andrés, mira, yo quisiera tener bastantes árboles frutales en mi jardín, pero yo estoy sembrando solamente el limón. Y yo no, no, y sigo con mis semillas de limones, pero yo quisiera tener otras frutas, ¿no? Y mi deseo es tener otras frutas, pero sigo sembrando limón. Y me frustro todo el tiempo, todo año, porque cuando llega la cosecha me recojo solo los limones. Y yo no sé si ese es el caso de nosotros, ¿no? En la familia, en, nuestra, en nuestras congregaciones, que estamos repitiendo lo mismo, porque es más fácil, Andrés, repetir que innovar O renovar. o renovar. Sí. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil hacer lo que yo he aprendido durante tantos años, ¿me entiendes? Que escuchar un mensaje del cielo que me diga haga un arca. Si yo voy a hacer esto, todo va a pensar que yo soy loco, Póngase- ¿no? Va a decir que es locura, sí. Porque ellos van a decir, no, mira, haz un arca, ¿no? Construye un arca. Y dice, pero ¿quién? Pero tú te estás loco, eso fue en la antigüedad, qué sé yo. No, que el Señor me dijo que hiciera un arca porque aquí va a haber una inundación y no sé qué más. Y hay mucho loco, porque hay mucho loco que ha salido con Nosotros inventos. trabajamos con locos, Nosotros ¿no? trabajamos con locos y esa es nuestra parte profesional. Y van a pensar que son Cristos, y van a pensar que son, qué sé yo, que viene una nave espacial y todo lo demás. Pero estamos hablando de nuestro diario de vivir como respuesta a las necesidades del tiempo, de donde tú estás. ¿Cuál es la respuesta para mi familia? ¿Cuál es la respuesta en mi congregación? ¿Cuál es la respuesta en mi sociedad? ¿Cuál es la respuesta en mi trabajo? Soy lumbrera allí. ¿Estoy teniendo la mente de Cristo? Es una pregunta, pero vale la pena entender. Vamos a repetir lo mismo, Andrés, vamos a volver a la normalidad. Seguimos haciendo lo mismo. ¿O hay algo que Dios quiere revelar? Están los planos de una nueva arca allí en la línea, en la nube. Sí. Están unos planos que Dios quiere hacer. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo que yo debo de hacer ahora? ¿Cuáles son mis próximos pasos? Porque vale la pena destacar esta historia de Noé, Andrés. Yo no sé, porque la Biblia no lo dice a detalle, pero me imagino él construyendo esa arca y la gente burlándose porque no había mucha gente que venía a ayudarlo, ¿no? Y no estaba haciendo lluvia tampoco. Y tampoco había lluvia, y parece que era un lugar alto, ¿no? Que había unas muchas... ¿Por qué haces un bote cuando no hay un Sí, lugar para ponerle? Ni siquiera había el mar, nada por el estilo. Pero es poco de locura, ¿no? Pero lo que lo llevó a la permanecer era la seguridad que él tenía de ese pensamiento, que lo hacía. Y vale la pena destacar que lo que yo pienso, que lo que yo estoy creyendo, va a hacer que yo me mueva. Pero qué locura es volver a hacer lo mismo y voy a esperar una cosa diferente. Y tenemos años, pasamos años en eso, pasamos años, Andrés, tratando de hacer y hacer y hacer. Y estamos, como tú dices, hacemos ocupadísimos en las cosas de Dios. Pero nos olvidamos del Dios de la cosa, ¿no? Nos olvidamos del Dios de las cosas. Y es qué lindo es poder tener algo. Mire, las noticias, Andrés, cuando llegan de calientica, como le decimos, nuevas, una noticia nueva. ¡Wow! Todo el mundo la quiere escuchar. ¿Quién tiene la primicia? ¿Quién tiene la primicia? Sí. Pero, ¿y cómo mayor es cuando la primicia trae beneficio a la ciudad? Cuando la primicia, la noticia trae beneficio a la sociedad, a la nación, al país, al mundo, ¿no? Cómo esto crece, cómo trae bendiciones a tanta gente, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que instalarnos. Dice que el Espíritu de Dios discierne, va a la profundidad de los pensamientos de Dios y trae revelación a nuestra mente. Sí. Por eso es necesario de recordar también Romanos 12:2, Andrés. Sí. Nos dice que para conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta,
yo debo de renovarme. No puedo hacer lo mismo. Y una otra pregunta que viene cuando estamos viendo esto, ¿no? Es que no gustamos de... Nosotros han aprendido que es importante de ser como parte de la sociedad. Necesitamos ser parte, y de ser parte es de ser normal. Que tú haces lo que, no sé, tus padres dicen o tu profesor dicen, pero todo esto son opiniones, ¿no? Son perspectivas, pero realmente no son la verdad. Porque la verdad es que todos nosotros somos diferentes y el camino que tú vas a hacer va a ser diferente de mía porque tú tienes un propósito diferente que yo. Entonces, estamos siguiendo para llegar a esta normalidad de ser normal, de ser como aceptado. También podemos hacer esta conexión con normal y aceptado. Y miramos que Jesús era aceptado por el Señor, por Dios Padre, por su Padre, y con esa aceptación Él podía funcionar y ser relevante y ser una respuesta para el mundo, porque Él estaba conectado con el Señor. Muy criticada, por cierto. Sí, porque si Él estaba escuchando a lo demás, yo creo que Él no se fue a llegar donde Él estaba, ¿no? Llegando a su meta. Entonces, hay muchas perspectivas. Y, por ejemplo, nosotros usamos mucho la televisión, ¿no? Y en televisión, si miramos a la palabra televisión, el tele viene del latín, que es una manera de comunicar. Entonces, el televisión es una manera de comunicar visiones sobre hoy o sobre el futuro también. Entonces, no importa si estamos mirando las noticias, ni una película, como sea, todos estos canales tienen un mensaje. Pero ¿cuántas veces estamos buscando el canal del Señor? Esa es mi pregunta. Sí, es muy buena esta comparación. Estamos influenciados de muchas cosas. Eso es para mí muy interesante. Sí, es muy buena esta comparación que tú estás dando de televisión, telecomunicar, visión, lo que pasa hoy, lo que pasa. Y nosotros somos muy buenos en tener muchos canales, ¿no? Tenemos Facebook, 150 canales de televisión, más el Facebook, el Netflix. YouTube, el Netflix, y pare de contar, ¿no? HBO y qué sé yo, cualquier cantidad de cosas. ¿Y por qué hay tantos? Es porque cada quien tiene su perfil, su mensaje. Quiere comunicar algo. Y quiere comunicar algo. Y yo no estoy diciendo que ellos son del diablo, que son malos. Yo estoy diciendo que hay un mensaje. Sí. Y lo que estoy diciendo es que también, como hay tantos mensajes, también hay un mensaje del Señor. Exactamente. Y ese es el mensaje que Dios quiere traer a través de su Espíritu. Pero para eso yo necesito conectarme, buscar el reino de Dios y su justicia, buscar cuál es el canal, qué está en la mente de Cristo. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No es nada, es algo, una noticia nueva, una innovación, algo que va a traer bendición. Entonces, ¿entiendes? buscar la normalidad es un error, realmente. Es un error, porque lo que es normal es sobreentendido, ¿no? De acuerdo a lo que yo estoy. Y eso lo podemos ver en cada cultura, en cada lugar. Nosotros hemos viajado mucho, Andrés. Sí. Hemos viajado bastante aquí en este planeta. Y tú ves que lo que es normal en algunos lugares de repente no es normal para mí. Y eso no es porque yo no tengo la mente de Dios ni nada por el estilo, sino la normalidad es adaptada a la circunstancia Sí. y a donde estamos, ¿no? Entonces de repente yo me voy de viaje para... ¿Qué sé yo? Estuvimos en Madrid, ¿no? Sí. Como en el inicio de octubre, ¿no? Exacto. Y yo estaba diciendo ese ejemplo para ti sobre la diferencia sobre los aeropuertos, ¿no? Sí. Que estuvimos en el aeropuerto en Copenhague, el capital, y ahí yo puedo caminar sin problemas porque el techo estaba construido para personas que son más altos. Llegamos en Madrid, yo casi me tocó el techo todo el tiempo cuando estuvimos caminando en los túneles, sí. Y me estuvo muy incómodo, ¿no? Yo estaba diciendo, ¿qué es esto? Yo no entiendo por qué no lo hacen el techo un poco más alto. Sí. Pero ese era un
no era un problema para una española que tal vez no es tan alto como yo, Ujú, como escandinavio, ¿no? ujú, Entonces, ese es un ejemplo pequeño, pero para decir que Jesús también tiene un estándar para las ujú, cosas. ujú. Sí, sí. Porque son los estándares de la vida, la visión, la óptica que tenemos, que lo hacemos normal o anormal, ¿no? Y vale la pena destacar también con los viajes. Yo recuerdo también en Costa Rica el desayuno que me dan, saludos a los ticos que me, me escuchen. Me dieron gallo pinto y eso es un desayuno muy fuerte, arroz con frijol en la mañana, a mí muy rico, pero que yo no estoy acostumbrado. Entonces, ¿era normal para ellos o era anormal para mí? ¿Dónde están los estándares, no? Lo que yo estoy esperando. ¿Qué es lo que se ha convertido en ley? Por eso es que es necesario nosotros estar en constante renovación y atender pues a ese canal, Sí. sincronizar ese canal del reino, ¿no? De saber qué es lo que Dios tiene para esta generación, para este tiempo. Y como ejemplo, como yo estaba diciendo sobre este ejemplo sobre artistas y nuestra actitud o respuesta para, para cómo podemos dar una conclusión que podemos ser nuestra actitud, es Ujú, decir, que ellos son artistas y yo soy cristiano. ujú. O son muy buenos educados y yo Más o menos. más o menos, tal vez, yo Mm, estoy diciendo que mm, a veces yo creo que nuestra inseguridad mm. de confiar en lo que tenemos En lo que Dios nos ha dado. Ujú. es, el problema. Y yo creo que esa es una de las tentaciones perdón, lo tuvo Adán y Eva, lo tuvo Jesucristo, lo ha tenido varias veces. Y vale la pena destacar que en la tentación de Jesús, ¿no? El tentador le decía la misma pregunta, la misma tentación, la misma duda. ¿Cuál era? Si eres hijo de Dios, haz qué. Si eres hijo de Dios, tírate. Si eres hijo de Dios. Y nosotros estamos con la misma tentación. Si eres realmente hijo de Dios, haz esto, haz aquello. Porque queremos ver respuestas inmediatas. ¿Me entiendes? Respuestas ahora mismo. Y queremos ser tentados por de acuerdo a la necesidad que está, ¿me entiendes? No estamos viendo el reino o la visión global de lo que encierra la mente del Señor. Jesús estaba muy confiado, como tú lo decías anteriormente, ¿me entiendes? Recibía ese feedback de su papá, ¿no? De su padre, su afirmación, y por eso él se paró, ¿me entiendes? Y ustedes saben mejor la respuesta que él le dio al tentador, ¿verdad? Entonces, en cada respuesta, en las tres preguntas le dio respuesta de acuerdo a lo que él creía. Y nosotros tenemos que de repente analizar un poco y ver qué estoy creyendo, cuál es mi teología, qué estoy viendo, cómo esto va afectando mi manera de pensar y por ende mi manera de comportarme, ¿no? Entonces, me gustó mucho esa alegoría, Andrés, esa comparación que tú has tenido con la televisión. Sí. Sé cuál es el canal que estoy viendo. Fox, CNN. Porque digo, ¿por qué tantos canales de noticias? Porque cada uno de ellas tiene un perfil. Todos son No es, nunca es objetivo. no, nunca es objetivo. No, no. Cada uno de ellos tienen la misma noticia, pero en diferentes ángulos, ¿no? Y quieren comunicar algo. Entonces yo creo también que Dios quiere comunicar algo para nosotros, pero necesitamos sincronizar el canal. Sí, y además que de tener la actitud que yo no tengo la respuesta en mí mismo, la Mm, respuesta viene de un otro lugar mm, que yo no conozco, que siempre es así. Y mm, tenemos la tendencia de que cuando ha llegado para una meta, quedamos ahí. ujú, Pero si miramos a los ejemplos que Jesús estaba dando en sus parábolas, era siempre de multiplicar. Y también el primer comando para Adán y Eva, multiplicar. ujú, Entonces, el reino de Dios siempre está creciendo y Dios está preguntando a nosotros, ¿tú estás libre para escucharme? ujú, Que cómo tú puedes afectar y crecer más en ujú, el mundo. ¿Me ujú. entiendes? Sí, sí, sí. Eh, yo sé que esas son un montón de cosas y estamos en el inicio de este tema, ¿no? Yo lo siento mucho que estamos hablando mucho, pero es algo que estamos muy Apasionado, sí, apasionados sí, sobre sí. ahorita en nuestra vida y es algo muy fresca, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo,
Mi otra pregunta es, yo creo que a veces tenemos la tendencia como cristianos a vivir como los demás. Vivimos en un nivel, Ujú, pero hay otros niveles que tú no puedes ver ni tocar, pero son reales. ujú, A veces tenemos como la tendencia de que si es algo que no entiendo, me queda fuera. ¿No? ujú. Yo no quiero entrarme porque es algo que me da miedo, o sea, algo nuevo que yo no conozco. Por ejemplo, yo he escuchado sobre personas que han hablado sobre que ellos han hablado con ángeles. Y yo, "Ugh, ángeles. ¿Y qué es ángeles?" Pero hay como, la palabra en inglés es realms. Yo no sé si, eh, Mm, cómo yo ujú, puedo dar la palabra en español, pero hay como niveles ujú, ujú. o No la recuerdo ahorita en sí, español, pero ya te la voy a decir mientras estamos hablando. sí, pero hay como otros mundos, puede Sí. ser, Ujú. que nosotros estamos viviendo en este mundo, pero hay otros mundos, Dimensiones. dimensiones, esa es la Exacto. palabra, Ujú, que Dios también quiere que nosotros vamos a conocer, que son real como que yo estoy hablando contigo ahora. ujú, ujú. Pero hemos sido paralizados a través del miedo. ¿Me O entiendes? inseguridad. O la duda, claro, o la duda. Por eso es que Satanás le dijo si eres el hijo de Dios, ¿no? Sí, No le estaba diciendo otra cosa. Entonces estás dudando de esto. Entonces, si nosotros fuéramos tentados hoy por Satanás, sería, si tienes la mente de Cristo, haz una respuesta ahora. sí, Y ese es el peligro, ¿me entiendes? Que podemos correr, porque no es basado en mi pensamiento humano, sino es basado en el pensamiento de Cristo, de cómo esto nos afecta. Pero creo que esto va a traer un pequeño empujón, ¿me entiendes? A analizar qué canal estoy viendo, qué es lo que está influenciando mi vida. No estoy en contra de los canales ahorita. no, 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 no. y también los canales que conocemos también pueden comunicar algo que pueda Sí, animar mi sí, sí, vida. sí. Que Una todas las perspectiva. cosas Sí, tienen un propósito y una buena película te va también a animar y te va a ayudar a ver aquello que de repente no lo puedes ver día a día. Somos animados, somos confrontados, ¿me entiendes? Pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad? ¿Qué es aquello que está influenciando mi vida? Yo recuerdo, tengo un hermano especial que lo quiero mucho, que él ve un canal de noticias no lo ve. Él prende el televisor y lo tiene prendido todo el día, esté gente o no, porque hay noticias. Es impresionante. A veces le digo cuando iba a visitarlo, apágalo por favor un ratico. Y es impresionante. No quiero hacerle propaganda a ese canal de televisión, pero es impresionante, ¿me entiendes? Él piensa que de allí va a venir la noticia, lo que él necesita saber y es que es importante, es el único que dice la verdad y que no esconde nada. Entonces es importante tener los filtros de la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello? ¿Me entiendes? Que Dios me está mostrando y con cuál es el propósito y cómo esto afecta, a quién está trayendo bendiciones, ¿no? Porque yo puedo decir, Andrés, yo recibí una revelación, que me regales el carro, ese último modelo que acabas de comprar. Y eso puede prestarse a manipulación. Entonces tenemos que tener cuidado y ustedes saben muy bien lo que estamos hablando. Lo que sí yo quiero tener muy claro es que ustedes y yo fuimos llamados para ser transformadores de este mundo y soluciones. y soluciones. Venga tu reino sobre la tierra, hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. ¿Quiénes son los responsables de que la voluntad de Dios sea ejecutada? Nosotros, amados. Nosotros. Pero por eso tenemos que entender un poco más Me de que, gustó mucho lo que tú estabas hablando, Robert, sobre sí, ese de la tentación de hoy, cuando estamos hablando, es mm, cuando decimos este mensaje, es cuando el diablo le da el tentación. Entonces, hacer la respuesta. Y lo mm, que nosotros estamos hablando es que ya está hecho en nosotros. mm, Somos la respuesta. ujú, Y cuando llegamos a esta realidad que no es de hacer, pero es de ser ujú, conectado. ujú. Sí, porque Jesucristo no tenía que ser el Hijo de Dios, él ya era. Sí, Y la tentación es siempre por el ser, ¿no? Haciendo. Si eres, haga. No.
Él no tenía que demostrar ni convertir las piedras en pan, ni tirarse en el templo, ni nada por el Yo estilo. soy quien yo soy. Yo soy quien soy. Esa es la respuesta, ¿me entiendes? Y nosotros somos constituidos hijos de Dios. Pero por eso es que debemos tener la mente de Cristo. Por eso es que dice Pablo en Romanos, que dice que nosotros, si queremos conocer cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, renovar, cambiar tu manera de pensar. Cambie de canal, Quita de ser normal. quite de ser normal. Ser Si loco. sea un poco loco, sí, sea un poco loco. Locos por Cristo, había un programa por allá llamado así. Porque tenemos que entender que es mucho más allá que una liturgia religiosa. Es la vida, es todo. ¿Me entiendes? Son las escuelas de mis hijos, son el futuro de mis nietos, el futuro de la familia en esta tierra. ¿Me entiendes? ¿Cómo estoy construyendo yo? ¿Qué estoy haciendo para lograrlo? Pero es muy bueno Me tomar en cuenta recuerdo esto. cuando estaba joven. Yo todavía estoy joven, pero más joven. Bueno. Había una como trend entre los cristianos que teníamos como un bracelet, Sí, una pulsera. pulsera que dicen, What would Jesus do? ¿Qué Jesús quería hacer en este momento, ¿no? Ajá. Entonces, cada vez que tú estabas en un lugar y, por ejemplo, una persona estaba hablando mal sobre ti, tu tentación era de gritar a esta persona. Pero mirabas a tu ¿Pulsera? pulsera y pensabas, Jesús, él quería que yo ¿Qué haría perdone. Jesús en este momento? Sí, Ajá. pero siempre era bueno, pero lo que yo creo que podía ser eh, peligroso sobre esta manera, entonces pensamos con una religión, porque es mi manera de ser cristiano es de hacer las cosas y no de ser. ¿Sí me entiende? Entonces, era muy bonito la idea, pero yo creo que no era exactamente lo que nosotros estamos hablando ahora, de ser, no de hacer. Exacto, exacto. Porque ser es tener la Sí. mente de Dios, ¿no? Hacer es yo puedo hacer un pensamiento y va y viene, pero no produce. Y la Biblia dice que es el Espíritu de Dios que va a discernir lo más profundo del corazón, ¿me entiendes? De Dios. Y darse, nosotros tenemos esa mente, la capacidad de pensar. Por eso Jesús dijo que cosas mayores haréis vosotros, ¿no? Porque él sabía en lo que él pensaba. Él sabía cómo él podía ver las cosas. Él veía antes y después. Y yo creo que esa es la misma. Eso es lo que es iglesia. Eso es lo que somos representantes del reino de Dios. Somos embajadores, somos hijos. Tenemos constituciones bajo ese pensamiento de Jesús. Eso no es nuevo. Eso lo pensó Jesús ya. Para usted, para mí. Dice que ha sido oculto, una verdad, ¿verdad? Razones que han sido ocultas, que los hombres no lo entendieron, porque si lo hubiesen entendido no hubiesen crucificado al Hijo de Dios. Y eso se le ha dado revelado a usted y a mí y a todos aquellos que nos escuchan hoy. Y es ser la respuesta en este tiempo. Pero debemos analizar otros pasos. Hay una otra cita que queremos compartir que has hecho, esperado que ha estado como inspirado para nosotros. Ha sido una inspiración para nosotros, sí. claro. Y yo no sé si tú quieres leerlo, Robert. Ya dice así, tu teología da forma a tu psicología, que gobierna tu fisiología y luego impacta la cosmología. Eso es muy grande. ¿Y cómo podemos comer esto, no? Sí, sí. Lo que podemos ver en esta cita es que el primer enseñanza de todo es nuestra teología. No depende si tú confías que Jesús existe o si tú vas a la iglesia o si no. Un ateísta también tiene una teología. Un budista también tiene, un musulmano también tiene una teología. Y ese es lo que gobierna el resto de tu personalidad, ¿no? Porque si yo creo que yo tengo un Dios que está conectado conmigo, un Jesús que yo tengo la mente de Cristo, que yo soy un hijo de Dios, ese va a formar mi psicología. Que yo soy parte de un reino que yo no puedo ver, pero está más real que todo, que lo que yo puedo ver y tocar al mismo tiempo. Que hay un reino, que yo soy un embajador de un reino, ese va a impactar mi psicología. Que yo soy un rey,
eso va a impactar si yo voy a pensar diferente que si yo no era un rey, ¿no? Mi psicología. Y al final que ese gobierna tu fisiología, entonces cuando viene un problema o una circunstancia que va a ser difícil, si yo tengo la idea que mi psicología dice que Jesús tiene la respuesta para esta situación, si yo me calmo y me escucha el Señor, eso va a impactar mi fisiología. Entonces, por ejemplo, si estuvimos hablando sobre emociones y la fisiología está muy conectada con las emociones, ¿no? Porque hay una respuesta fisiológica en nuestros pensamientos, ¿no? Y al final también va a impactar nuestra cosmología. Entonces, cómo yo voy a mirar al mundo, ¿no? Cómo yo voy a manejar mi vida. Entonces, podemos ver que cada cosa tiene un impacto a nuestra vida, ¿no? Sí, sí. Por supuesto, la teología es la ciencia que estudia a Dios, ¿no? Sí. Estudia las religiones, las cosas. Y es ver de la manera que yo creo que es Dios para mí, de la manera que yo acepto a Dios en mi vida. Esto va a afectar mi manera de pensar, mi psicología, mi manera de comportarme, manera de verme. Y por ende esto va a gobernar mi fisiología, mi manera de expresarme, de comunicarme al mundo, de qué es lo que yo estoy comunicando. Pero viene implantado de cómo yo estoy viendo a Dios, ¿no? De qué es lo que yo estoy creyendo. Y esto también va a impactar, por ende, la cosmología, que es la manera que yo miro el mundo y las cosas que están en él. Entonces, vale mucho destacar que el principio de todas las cosas, el alfa de todas las cosas, está en Dios, de cómo yo estoy mirando a Dios. ¿Qué es Dios para mí? Dios para mí es aceptarlo, ir un domingo a la iglesia y sentarme y saberme los cánticos, o es trasciende todo eso, o es más grande que eso que era el que transformaba a aquellos hombres rurales en apóstoles del Evangelio, hombres sabios, mujeres sabias que vieron a Jesús y el mensaje del reino tan claro que era la respuesta para ellos en ese tiempo y para nosotros hoy. Que era tan complejo, que era tan cruel el mundo de aquel entonces, que mataban a los creyentes, pues como nunca antes en la historia se ha visto, ¿me entiendes? Pero ellos creían que la parte de la libertad y la sabiduría que no era de este mundo, una sabiduría que en el reino, fue aquel que llevó a Pablo a hablar con los grandes filósofos y presentarle al Dios desconocido. ¿Me entiendes? Gente que es como ir ahorita al Parlamento y hablar con el Parlamento Europeo y exponerle a todos estos sabios políticos el mensaje de Jesús. ¿Y por qué era aquello tan coherente? ¿Y por qué era respuesta para aquel entonces? Entonces, eso era la teología de Pablo, lo que él creía de Dios. ¿Qué estamos nosotros creyendo del mensaje? ¿Cuál es la teología que nos gobierna? Que es aquello que está afectando mi psicología, mi manera de comunicar, mi manera de ver las cosas, mi manera de... cuando las cosas no están funcionando bien y tenemos problemas, pues nos mandan a un psicólogo, ¿sí o no? Para que nos ayuden porque está fuera de lo normal. Como decía, entonces buscamos a alguien que nos trate de ayudar, nos normalice, nos ponga al estándar del mundo. Pero... No estamos diciendo que es malo de ir para el psicólogo. No, si trabajamos en eso, sí. nos van a votar nuestros empleadores. No. Estamos diciendo que aquello que afecta a mi psicología, ¿me entiendes? Está y viene primero de aquello que yo estoy creyendo, de la mente que yo tengo. Sí. ¿Me entiendes? Un psicólogo tal vez puede ayudarte de ver los comportamientos. Con preguntas, ¿no? Exacto, analiza. Sí, pero al final es tú que necesitas tomar la decisión de qué tú crees. Exactamente, ahí es donde va. Y esto va a impactar, por ende, por último, ¿verdad? La manera que yo me relaciono con el mundo y cómo lo estoy viendo. ¿Me entiendes? Mi psicología es la que gobierna mi fisiología. Y mi fisiología va a afectar en cómo yo estoy mirando al mundo, cuáles son los lentes que yo estoy mirando, ¿me entiendes? Si yo me pongo los lentes de Andrés, por muy buenos que sean, para Andrés... Son muy bonitos. Muy bonitos y muy caros y todo lo demás, yo estoy seguro que no me va a dar el mismo resultado. No, yo no voy a ver de la misma manera que él ve, ni va a ser de beneficio para mí. Yo necesito ver a través de los lentes del reino de Dios, que es apto para
que todo son hombre. hechos para mí. Sí. Estamos en el final. Yo sé que ese ha sido un poco largo, este episodio, pero es tan grande y estamos tan apasionados de hablar, entonces no podemos parar de comunicar. Pero vamos a seguir continuando en este programa descubriendo la mente de Cristo. Y para terminar, hay este último cita que queremos dar para ustedes para terminar lo que estuvimos hablando y para también invitarles para la próxima que podemos avanzar en la idea de la mente de Cristo. Profundizar más en Sí. ella. Ajá. Y es un cita de un hockey, Jugador de hockey. jugador de hockey, el mejor jugador de hockey. Y ustedes pueden ir para Google y ver el Wayne Gretzky que está escrito ahí. Él decía, un jornalista preguntó a él de cómo él podía ser un tan bueno jugador de hockey, porque él era mejor de todos por muchos años y ahora no está jugando más, pero todavía sigue como una leyenda en este ícono. en este deporte. Y él dice que yo patino hacia dónde va hasta el disco, no dónde ha estado. Y para mí es como ese principio es muy inspirador y también muy espiritual, ¿no? Que a veces tenemos la tendencia de seguir de un trend, pero Jesús quiere que vamos hasta más adelante del trend, que antes que un trend viene, ya estamos preparados de ser una respuesta, ¿no? Cuando hay una circunstancia duro, antes de esa circunstancia llegue, podemos tener la respuesta. Podemos ver esto en la Biblia, realmente es ¿cómo se dice? Un estándar bíblico, un estándar en la mente de Cristo, que, por ejemplo, que Noah, ese ejemplo, ¿no? Él estaba más frente de las circunstancias que lo demás estaba viviendo. Él estaba preparado por algo que Dios estaba preparado él para hacer, ¿no? Podemos ver con la vida de José, de que él podía interpretar unos sueños y ser una respuesta para una nación. Y lo más interesante era que esas personas no eran israelitas, no era el pueblo de Dios, eran personas que viven en Egipto, que estaban más tarde, que tiene historia que estaba captivando a los israelitas, ¿no? Entonces, Jesús, el Señor, el Espíritu Santo, quiere enseñarnos cosas que no sabemos sobre el futuro. Y es muy bueno ver, Andrés, yo no soy jugador de hockey. No creo yo soy medio parte canadiense, entonces mi papá siempre habla sobre este jugador, entonces por eso que conozco. Yo ni siquiera me pongo los patines para estar en el hielo porque creo que me va a partir otro brazo, entonces lo dejamos hasta allí. Pero sí me llama mucho la atención que tal vez en lo normal del entrenamiento de estos hombres era de ir a donde está el disco. Sí. Busca el disco, la pelota, qué sé yo, el disco que tenías que estar pendiente dónde está, porque se mueve en el hielo, se mueve muy rápido, ¿no? Y tenías que tener el focus. Pero él decía, lo impresionante de este pensamiento es que él no iba donde está el disco, sino donde podría estar. Es impresionante. Él se iba donde iba a estar, donde era probablemente, ¿me entiendes? Él ya estaba como respuesta allí, ¿verdad? Y dice, no donde ha estado, no, porque cada vez que se movía de un lugar a otro, entonces él perdía el foco, pero él sabía dónde podría llegar a estar y por eso lo hizo tan genio en su deporte, porque él estaba preparado. ¿Cuántos de nosotros podemos estar preparados para lo que Dios quiere traer a este mundo, a tu sociedad, a la familia, a tus hijos, a tu vida personal, en tu economía, en tu salud, en tantas áreas que nosotros tenemos que estar preparados? Por favor, no estemos allí o donde ya siempre hemos estado. No sigamos repitiendo la normalidad y soñando con tener nuevas respuestas o nuevos frutos, como hablábamos. No sigamos cantando la misma canción cuando usted quiere tener una banda. Por favor, renovémonos.
Sí. Muchas gracias, Andrés, por este compartir. Sí, igualmente, Robert. Fue muy bueno. Sí, muy bueno para Un nosotros tiempo haber bendecido. compartido con ustedes y esperamos verles en la próxima clase que estaríamos mirando 2 Corintios 2, 6, 16. Un pequeño tarea para ustedes. A leer y meditar sobre este tema para la próxima, ¿no? Pero muchas gracias y hasta luego. Bueno, chao, chao.